Vamos a entrar entonces a la segunda fase. Para ello voy a volver a compartir mi pantalla. Hasta el momento tenemos 35 asistencias. Y no sé quién, profesora Leslie que se quiere ingresar ahorita. Y vamos a comenzar a trabajar lo que son las causas económicas, políticas y sociales de su emergencia. ¿Qué fue lo que en realidad hizo que existiera la reforma liberal? En las causas económicas, recordemos nosotros que desde un principio Guatemala ha sido exportador de materia prima. Tomemos como materia prima desde lo que es la colchinía. Tomemos desde materia prima lo que es el oro y tantas cosas que España pues tomó. En este caso dice que el desplazamiento de la grana de los mercados internacionales obligó a buscar nuevos cultivos para la exportación y mantener con ello el estatus económico guatemalteco. Por ello se comenzó a cultivar el café. Recordemos que lo que fue el régimen conservador, pues se vio la manera de mantener a flote el Estado cultivando la grana, o lo que nosotros conocemos como la cochinilla. Sin embargo, recordemos de que nosotros estamos haciendo un estudio propiamente de Guatemala y no estamos tomando todos los factores internacionales que han llevado a estos cambios o a estas reformas. Recordemos que han habido reformas agrarias, recordemos que ha estado lo que es la revolución industrial, que más que cualquier otra es la que nos ha marcado a pasos agigantados las nuevas reformas que ha tenido también Guatemala. Y tal es el caso, en este caso, de la grana. La grana simplemente dejó de ser utilizada en todos estos países de Europa. ¿Por qué? Simplemente existían nuevos tipos de telas, ya existían nuevos colorantes, los cuales pues vinieron a beneficiar por ser de una manera más barata, tenerlos allá en esos países que exportarlos propiamente desde Guatemala. Eso vino a repercutir en todas estas masas adineradas, aunque eran pocas, eran masas, en todas estas gentes adineradas, estos comerciantes que eran los que exportaban y los que se enriquecían de estos productos. Viene y la manera más viable y factible que tuvieron para mantener a flote la economía guatemalteca fue con la siembra del café. Y comenzaron a cultivar propiamente lo que fue el café. Pero esto conllevó algunos pequeños problemas. Cuando hablábamos de lo que era la grana, la colchinilla, la manera de cultivarlo no requería de mayor gente obrera, la cual se encargara del cultivo. Sin embargo, el café sí necesitaba de mayor gente. Pero al hablar de mayor gente en estos niveles, significaba para ellos el pago de más gente o tener que pagarle a gente para que atendiera sus cultivos. La problemática de la siembra del café era que exigía muchos obreros, lo que les explicaba anteriormente. Pero ¿cómo fue que lo resolvieron? Bueno, bien sencillamente,
lo que fueron en lo que es el régimen conservador, ¿va? El problema fue resuelto reinstaurando sistemas de contratación propios de la época colonial. Estamos hablando que volvimos a caer al feudalismo, volvimos a caer casi al 100% de la esclavitud, ya que ellos no querían pagar, pero sí necesitaban a urgencia de los campesinos para que trabajaran estas tierras, de los campesinos para que ellos, pues bueno, sacaran la producción para que ellos pudieran venderla, pero sin pagarles mayor dinero, sin pagarles gran poder, sin pagarles una remuneración digna por todo el sacrificio o por todo el trabajo que ellos realizaban. ¿Cómo fue que comenzaron a hacer eso? Pues bueno, no sé, insisto, de repente la profa que me apoyó hace unos instantes también ha oído hablar a sus abuelitos o a sus padres, dependiendo de la edad de sus padres, que había un día, el cual ese día era dedicado al gobierno o al Estado. No recuerdo exactamente el nombre, les soy honesto. En ese día, ustedes se tenían que reportar. Pensemos aquí ahora en nuestros días a la municipalidad, en la cual ese día usted tenía que ir a construir un camino, usted tenía que ir a construir un edificio, una escuela, usted tenía que ir a trabajar para el Estado. Usted tenía que desquitar ese día al Estado, tenía que ser el mil usos. Y así mantuvieron pues una larga trayectoria en la cual la misma población era la que se encargaba de construir de manera gratuita la infraestructura que hoy gozamos. Pues prácticamente eso era lo que venían haciendo acá. Venían obligando a las personas no trabajar solo un día, sino que venir y como el feudalismo, decirle, bueno, estás viviendo en mis tierras, para que puedas continuar viviendo en mis tierras, tenés que verme el café, tenés que sembrarlo, tenés que producirlo y me lo tenés que traer ya cosechado. Si quieres seguir viviendo acá, si no te vas, ¿verdad? Te vas todas tus cosas porque las tierras son mías. Pues prácticamente esas situaciones eran las que conllevaban. Además de que utilizaban a los presos para esos trabajos más forzosos todavía. Sin embargo, uno dirá, pues bueno, está bien que los presos, y los presos están ahí por ladrones, están ahí porque mataron gente, están ahí por X o Y, llamémosle pecado, ¿va? Llamémosle cualquier situación. Sin embargo, en el régimen conservador, no los que estaban propiamente encarcelados, era porque habían robado o porque habían cometido una fechoría. Recordemos que en ese tiempo, y más tiempo para acá, todo aquel que decían que era guerrillero, sucedía dos cosas. O lo mataban en la noche, o lo apresaban, y bueno, lo colocaban a hacer trabajos forzosos. Era una forma fácil, utilizando el gobierno, para tener lo que es mano de obra gratis. Entre las causas políticas se caracterizó la inoperancia de los principios democráticos establecidos en la Constitución y por la existencia de las garantías individuales, perdón, inexistencia de las garantías individuales, limitando la libertad de imprenta, entre otras cosas.
Simplemente en el régimen conservador, recordemos que no podía existir la prensa o la imprenta. No había libertad de expresión, ya que si usted venía y estaba en contra del gobierno, pues lo apresaban o lo mataban, ¿no? En este caso, por las exigencias de gente que se necesitaba para lo que eran las producciones. Ya no mataban a la gente, sino que mejor la apresaban y ese encarcelamiento, pensémoslo de esa manera, era pagado con trabajos forzosos. Va, quería comer, tiene que trabajar. Y tiene que trabajar en la finca de don fulanito, en la mina de don sultanito y así sucesivamente. La inversión de fuertes capitales extranjeros se hizo a costa de explotar todas nuestras riquezas naturales, incluyendo la mayor, que era el hombre mismo. Recordemos que todavía hoy en día vivimos esta situación. Yo creo que ustedes han escuchado del caso del petróleo que se encontró acá en Guatemala. Si mal no recuerdo, creo que fue en Petén, si mal no recuerdo. El cual Guatemala tenía lo que era la materia prima, pero en Guatemala no existía ninguna refinería, no existía una empresa propia que pudiera refinar el petróleo y convertirlo en todo lo que nosotros utilizamos, va en gas, en gasolina, en tiner. Ay, se me olvida el nombre que se le echa a los quinqueles. Gas, perdón, que también es como que fuera el otro gas, ¿va? Un gas, queroseno se le llama, perdón. Entonces, ¿y qué es lo que pasó? Vino una empresa extranjera, bueno, perfecto, yo lo refino. Se lo llevaba como materia prima y ya a nosotros nos venía, pues, hecho gasolina, la Texaco, la ESO, las cuantas que existen hoy en día, la Puma. Y a nosotros nos tocaba, pues, comprarlo, ¿va? Donde ellos, pues, les salía, ¿qué decirles yo? A 5 centavos cada galón de combustible. Y nosotros lo terminábamos pagando en 7, 8, 10 dólares el galón, que a ellos les costaba centavos, al consumidor final, que somos nosotros, nos costaba esas cantidades exorbitantes de dinero. Pues lo mismo sucedía en esta situación. Venían y las empresas extranjeras con la idea de que venían a fomentar el trabajo porque ellos venían y contrataban gente la cual pues no les pagaban como tenía que ser. Sin embargo, era la única manera de poderlo producir. Pero ya sea que fuera la maquinaria de las minas, ya sea que fueran los terrenos inmensos para producir el café, bueno, ¿será que solo con el terreno y dejar el café nace, crece, se reproduce y llega hasta donde el dueño del terreno para que lo pueda vender? No va. Él nace, crece, si hay suficiente agüita, pues se reproduce y sale la fruta. Si no se seca, si hay mucha agua, pues se pudre. Pero hasta ahí. Y el trabajo de cortarlo y el trabajo de llevarlo hasta donde está el dueño original del terreno, que era quien era el que se beneficiaba de ese producto. ¿Ya? ¿Dónde estaba? Por eso nos dice acá que el mayor y la mayor riqueza de nosotros era el hombre mismo, ya que la materia prima que más abundaba acá, pues era el indio para que trabajara, ¿no?
La explotación a la que se sometió a los peones en las haciendas, en las minas y en las construcciones y a los artesanos en las fábricas fue determinante en la consecución de la lucha armada. Podemos ver que la imagen que hago referencia yo acá no es propiamente de un retrato de Guatemala. Primero por el sombrero que tiene el militar. Pero sí observemos que hace referencia que en la mina, no sé si lo miran ustedes, porque eso de tener la carita de uno aquí en chiquito termina dando problemas. No deja observar todo lo que está en la pantalla. Pues bueno. Ya, licenciado. ¿Anda? Sí se ve. ¿Lo ve ahorita? Sí, licenciado. Perfecto. Entonces, como les indico, si se pueden ustedes dar cuenta, el pantalón es con rayas o con franjas negras. ¿A qué nos hace referencia una pijama de blanco con franjas negras? A un encarcelado, ¿va? Esclavo, sí. A un encarcelado, a un esclavo, a un prisionero, al cual lo obligaban a trabajar. Pues pensemos que hasta el cansancio, o hasta el cansancio de su muerte. Miren, ahí está una imagen que trata de reflejar de que no creo que sea su hora de descanso, ¿va? Sino que yo creo que es su momento de descanso porque ya se quedó descansando en paz. Como cualquier objeto. Y el resto tiene que seguir trabajando porque si no se muere del cansancio, se muere por la bala del ejército. Pues bueno, todo eso estaba sucediendo en Guatemala en el tiempo del régimen conservador. Era tanto la avaricia, era tanto la necesidad de enriquecerse cada vez más, que a ellos no les importaba que fuera a costa del pueblo. Simplemente tenían muchos mangos y tenían que usar gente que cortara los mangos. Tenían mucho café y tenían que buscar mucha gente para que les cosechara el café. Pero buscar gente que les fuera de manera gratuita, donde ellos pues no tuvieran el mayor costo para tener la mayor ganancia. Eso vino y cansó al pueblo, ya no querían más. Por eso fue que estalló lo que fue la liberación. En este caso, con las reformas liberales. La reforma liberal, pues, tuvo sus pros y sus contras. Sin embargo, ahorita nos vamos a centrar en todos los pros que tuvo, tanto económicos, políticos, sociales, culturales y educativos. Recordemos de que tuvimos a dos personajes que lideraron lo que fue este periodo, pero no vamos a hacer separación de lo que hizo cada uno de ellos, sino que lo vamos a tomar de una manera general. Por ejemplo, antes de comenzar a mencionarlos, perdón, tenemos acá lo que les había indicado. Dice acá que podemos mencionar dos movimientos para la obtención de la reforma. Uno tuvo un carácter popular y otro no. Cuando habla de carácter popular es porque buscaba en realidad el beneficio del pueblo. El otro no, significa que no buscaba el beneficio del pueblo. Sin embargo, como ustedes escucharon en el video, nos habla de que uno de los tres personajes que está acá lo convirtieron en mártir. Pero no fue en mártir solo por haber muerto de la manera que murió, sino que por lo que él ofrecía al llegar la liberación del pueblo, que es este personaje que nosotros lo conocimos como Tatalapo. Dice que el primero fue comandado por el mariscal de campo Serapio Cruz, del movimiento popular.
Este movimiento fue popular porque contó con el apoyo de los indios. Su programa contenía 3 aspectos principales. Su programa, sus promesas, sus creencias, sus objetivos, estaban en 3 aspectos. La libertad, la reivindicación de las tierras, otra vez que fueran del indio, que fueran de quien vivía ahí. Y, como a mí me causa un poco de gracia, la abolición del estanco de aguardiente. Recordemos de que Justo Rufino Barrios con Serapio Cruz entraron por el lado de México. Creo que por el lado de México está San Marcos, uno de los fronterizos. Alguno de los que ha viajado mucho que por favor me corrobore o me corrija al respecto, pero creo que uno de ellos es San Marcos. Pero en toda esta parte del altiplano, si podemos llamarle de esta manera, el indio cultivaba o el indio producía mucho lo que es este tipo de aguardiente. Yo creo, ¿Qué es eso, Lee? ¿Ah? ¿Qué es? El aguardiente. Ajá. Nosotros lo conocemos comúnmente como guaro. Ah, Alcohol. Mis amigos de Jocotán, Camotán, Olopa, lo conocen como chicha, lo conocen como gato, lo conocen como, yo no sé si es gato con muñeco o sin muñeco, o es la chicha con muñeco o sin muñeco. Ellos saben a qué nos referimos. Sin embargo, como es cultura general, pues también se los vamos a comentar a ustedes. Dicen las malas lenguas, recuerden que todo es algo coloquial. Son leyendas que van de generación en generación, porque en mi caso yo nunca lo he podido comprobar. De repente alguno de los compañeros pues nos dirá si es verdad o es mentira. Uno de los 2 licores que les estoy diciendo, que está el gato y está la cucha, uno es creado de la fermentación de la piña y de otras cáscaras frutales. El otro, pues, creo que es a base del maíz, o no sé, no recuerdo exactamente. Pero a uno de ellos le llaman con muñeco, porque para que fermente o para que se logre hacer el proceso de fermentación más rápido, dicen, no me consta a mí, dicen o extraoficialmente, y una de las situaciones pues fue esta, en donde Tatalapos no fue por el amor que le tenía pues prácticamente el pueblo porque los iba a liberar, sino que en realidad era porque los iba a liberar de la necesidad que tenían ellos de continuar consumiendo o creando lo que era el alcohol. Él vino y les ofreció quitar ese embargo que tenían, quitar esa prohibición que tenían de la producción. Y ahí me imagino, no es que así lo cuente la historia, que fue donde más se unieron a lo que fue la reforma o la guerrilla, ¿va? Porque ese estanco del aguardiente iba a finalizar si ellos ganaban. Pero pensémoslo desde este punto de vista. El mariscal Serapio, o Tatalapo, como nosotros lo estamos conociendo, por lo menos estaba pensando en lo que era el pueblo, pues. ¿Sí? Pensaba en la libertad. Pensaba en la reivindicación de tierras. Pensaba que las tierras eran del pueblo y por el pueblo. Bueno, y la alegría, va, el aguardiente. Él pensaba en el pueblo. Sin embargo, el otro que no fue popular, y ellos fueron los que ganaron, fue el movimiento de estos 2 personajes. Dice, este movimiento no fue popular porque la reforma fue la toma del poder
por un grupo interesado en incrementar la actividad cafetalera. Les quiero comentar. Justo Rufino Barrios era uno de esas personas que incrementó lo que fue sus riquezas cafetaleras. Él era dueño de terrenos inmensos donde se producía el café. Quiere decir que al final el trasfondo de ellos no era la liberación del pueblo, no era el mejoramiento del pueblo, era el mejoramiento de las características necesarias que tenía que tener la nación para poder ser competitivo en las exportaciones. ¿Por qué se los digo de este punto de vista? Y ese es el análisis de mi persona. No les estoy diciendo que ese es en realidad la ley, sino que es mi análisis. Y yo lo tomo por lo siguiente. Dentro de la reforma, ¿qué fue lo que hicieron? Solo observemos acá. Lo primero que hicieron fue habilitar el puerto de Champerico. Construyen el primer ferrocarril de Occidente. Fundan el Banco Internacional. Construyen Puerto Barrios. Fomenta la ganadería y la industria. Reparte tierras para la producción agrícola, especialmente para producir café. Y crean la Constitución Política de 1879. De todas las que les mencioné, ejemplo, habilitan el puerto de Champerico. Dijo Miguel García Granados o dijo Justo Rufino Barrios, el pueblo para Semana Santa tiene que tener dónde echar su chapuzón. Arreglemos el puerto Patojos, arreglemos Champerico, porque nuestro pueblo tiene que ir a tener dónde pasar Semana Santa. ¿Será que ellos pensaban en eso? ¿O pensaban en tener un lugar donde poder llegar las embarcaciones y llevarse el café, llevarse todo lo que se producía acá? ¿Cuál creen que fueron de esas dos razones por las cuales habilitaron el puerto de Champerico? Para las La segunda embarcaciones. razón, Para El la, acceso segunda más razón. fácil a las embarcaciones. o para las embarcaciones, muy bien, correcto. Construyen el primer ferrocarril de Occidente. Les comento, y sus padres o abuelos les podrán decir, antes para ir a Guatemala, no se hablaba que se iba a viajar en el día. Se hablaba de que se dilataban, por ejemplo, 3, 4, hasta una semana, porque se iban a pie. Quien podía y tenía, lo hacía en bestia o en burro. Pero quien no se iba a pata. Pregunto, ¿será que los presidentes estos dijeron, construyamos el ferrocarril para que nuestro pueblo ya no camine cuando necesite hacer actividades en el centro? ¿O será que era para sacar del occidente toda la producción del café? Para sacar toda la producción. Correcto. Fundan el Banco Internacional. ¿Será que era para darle préstamos al indígena para que él pudiera comprar sus terrenitos? No, Lick. ¿O era para inyectarle a los cafetaleros para que pudieran producir más? Construyen Puerto Barrios. ¿Será que era para que tuvieran, porque como ya no cabían allá en Semana Santa, que tuvieran otro lugar para irse a bañar? Y así sucesivamente, la mayoría de actividades creadas en el tiempo de la reforma fue una reforma de tipo más que todo económica. Sin embargo, no todo fue pensado así. Podemos observar también que se constituye en lo que es la constitución política, en la cual establecen lo que son elecciones para los tipos, llamémosle, de políticos que existían ahí en los que formaban parte de la Constitución o del Congreso. Genera lo que son los 3 poderes del Estado, el poder ejecutivo, legislativo, judicial, se establece en el tiempo de la reforma.
Miren, dice, crea una representación nacional libremente elegida como máxima aspiración política liberal. Pero, y ahí vuelve a caer lo malo, dice, su hegemonía la desarrolló a través de la organización del ejército, que se convirtió en uno de los principales pilares del régimen. ¿Qué significaba eso? Que al final el régimen, más que todo, era de tipo militar, ya que se tenía que hacer, y la forma de presionar o la forma de ejercer su poderío por medio de lo que era el militar, ¿verdad? Por medio de la milicia. Por eso mismo, vean, se fundó la Escuela Politécnica y el Ministerio de Fomento. Decretaron que las escuelas públicas fueran gratuitas. Esto conllevó también a que algunas algunos centros de educación católicos que eran privados, pues fueran parte de la gratuidad y estuvieran siempre bajo el régimen del Estado. Creó por decreto la bandera de Guatemala, que prácticamente sigue siendo idéntica a la versión original. Al igual que el escudo de armas de la nación, también le incorporaron el escudo a nuestro pabellón o a nuestra bandera. Para hacer así un tipo de resumen en 60 segundos de todo lo que hemos hablado y de las situaciones que hemos marcado acá, pensemos de una manera puntual. Vamos a ver este video de 4 minutos para que, en resumen, nos hable nuevamente de las situaciones que hemos estado hablando. Nuevamente me indican si no lo oyen, por favor. La Reforma Liberal, 1871 a 1944. Gobierno de Vicente Serna, 1865 a 1869. Reelecto en 1869 a 1871. Militar protegido de carrera que dio continuidad al régimen conservador. Durante su gobierno sufrió presiones políticas y económicas. Fue un gobierno ligado a órdenes religiosas. Fue una época de persecución y cárcel y destierro para los liberales y despojo de tierras a indígenas. El 23 de enero de 1870, Serapio Cruz, apodado Tatalapo, considerado como conspirador de liberales para sustituir a Serna por el mariscal José Víctor Zavala. Por lo sucedido, Tatalapo fue decapitado y la cabeza freída en aceite y luego fue paseada en triunfo en las calles de la ciudad de Guatemala. En 1871, Serna es derrotado en Totonicapán, 23 de junio, y en San Lucas, Zacatepeques, 28 de junio. Durante este suceso, abandonó la presidencia. 23 de septiembre de 1871, el general Barrios triunfó sobre las fuerzas de la fracción. El 30 de junio de 1871, el ejército liberal entró en la ciudad de Guatemala y Miguel García Granados, apodado El Chafadín, un liberal que se convirtió en presidente provisional, gobernando hasta el 4 de junio de 1873. Durante su gobierno, creó la Escuela Politécnica, el Ejército Profesional, dentro de los decretos destinados a eliminar cualquier vestigio conservador. Instituyó la nueva bandera nacional de Guatemala el 17 de agosto de 1871. Posteriormente se autorizó la creación del actual escudo de armas de Guatemala, donde aparece el quetzal como símbolo de libertad. Antes de 1871, la economía guatemalteca se había basado en cultivos o actividades que no exigían mucha mano de obra, como el de la cochinilla.
Pero el ser desplazada la grana de los mercados internacionales, el nuevo cultivo que se desarrolló fue el café. Exigió para su producción de muchos obreros. El problema se resolvió reinstaurando sistemas de contratación propios de la época colonial. Así pues, el mérito innegable del adelantado en transportes, especialmente el ferroviario, y el de la creación de una moderna red de servicios públicos, se vieron opacados por el establecimiento de prácticas casi esclavistas con dicho reglamento. Justo Rufino Barrios, 1873 a 1885. Durante su gobierno dio paso a la primera dictadura liberal. Creó leyes e instituciones. Entre los mayores logros es convertir la educación en pública en toda la nación. Aprovechó los conventos para tomarlos como escuelas. Fomentó la ley de inmigración, trabajo rural forzado, el reglamento de jornaleros, decreto 177, y entre otros. La Constitución de 1879. Barrios convocó a una Asamblea Nacional Constituyente para emitir una nueva Constitución. La Constitución finalmente fue emitida en 1879 y el documento final sirvió para satisfacer las necesidades del presidente Justo Rufino Barrios. José María Orantes fue nombrado presidente interino el 23 de junio de 1882. La cuestión de Chiapas y el intermediario de José María Orantes tras la guerra entre México y Estados Unidos en la década de 1840, Guatemala perdió 10.300 kilómetros, perdió 14 pueblos, 19 aldeas y 54 rancherías, con más de 15.000 guatemaltecos. Chan, chan. Muy bien. Actividad. Previo a la actividad, dudas, preguntas, reclamos. Hablen ahora. Licenciado. Hablen más tardecito, pero hablen de todas maneras. Licenciado, Dígame. a mí me quedó la duda de que quién fue entonces el presidente que habilitó el puerto de Champerico. Es que yo solo estaba escribiendo las cosas que hizo, pero ya me confundí entre Justo Rufino Barrios y el otro de Miguel García Granados. O Barrios. Vea, pues, por eso de que yo no les estoy enmarcando exactamente qué hizo cada uno de los presidentes. Porque tomémoslo desde el punto de vista del historiador o quien está dando lo que es la información del documento del cual usted pueda leer. Fíjense que para poder sacar el extracto de lo que yo les presenté, yo leí como uno de mis 6 documentos, vi como unos 15 videos, y entre cada cosa que veía, uno hablaba de que fue el 29, otros hablaban que el 30 había ingresado. Como se dio cuenta en el video, unos hablan de que fue en el parque que colocaron la cabeza de Tatalapo, otros indican que fue en lo que es el Hospital San Juan de Dios. Entonces, hay discrepancia entre los historiadores. Recordemos que al final cuenta la historia, la cuenta a su, digamos que a su beneficio o a su forma, que esa es la verdad absoluta. Por eso yo me enmarqué que lo trabajáramos unidamente con los dos presidentes. Entre los dos gobiernos, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Cuáles fueron los avances que tuvo? No el presidente Justo Rufino Barrios, no el presidente Miguel García Granados, sino que lo que sucedió en la reforma liberal. Si lo dice así de forma general, ahí sí, entonces tengo anotado que habilitaron el puerto de Champerico, que crearon una escuela politécnica. Esa fue Miguel García Granados. Creo que los puertos ya fue en el tiempo de Justo Rufino Barrios. Como le digo, insisto, hay algunas discrepancias entre las fechas de cada uno de ellos, de las actividades que hizo, porque en la documentación que yo leí, investigué, analicé, habla de que lo que es la educación lo hizo Miguel García Granados, y en el video habla que fue Justo Rufino Barrios. No Por sé- eso es que se nos dificulta la historia, por eso cuesta. Sí, la verdad que tendríamos que agarrar un tema específico y ver la hilación
Y ahí sí que no solo guiarnos en lo que son, ¿qué? Videos o lo que pueda decir en internet, sino que irnos a la esencia de la información, la cual son los libros. Hoy por hoy no hay información que sea tan verídica como la de los libros. Ya de ahí en internet hay 1001 personas, incluso está Wikipedia, la cual no es tomada para lo que es tipos de trabajos científicos, no es una fuente fiable. Porque Wikipedia yo puedo abrir un enlace y yo puedo comenzar a decir que Chiquimula es un municipio o es un país el que está allá en Emiratos Árabes y yo creo con Google Maps un tipo de mapa y esa es mi verdad absoluta y quien investigue y vea la información que yo estoy diciendo la toma por sentada. Sí, licenciado. Por eso a nosotros en básico no nos dejaban entregar tareas con Wikipedia porque cualquiera, decían, los pueden babosear porque cualquiera sube una información falsa y ustedes la descargan creyendo que es verdadera y no. Exacto.